pero no solamente de corrupción en el sentido de que actúan de una mala manera, sino ya de temas penales, de poder ir a interferir en medio de la justicia y que pase lo que pasa con el juez Torres, que efectivamente tenía que salvar su vida, a decirle, entre otras palabras, que tiene que tener mucho cuidado cómo va a fallar en el tema del serbio narcotraficante, quien fue ya procesado en Perú, quien ya fue procesado en Ecuador y que le dieron libertad después de 4 años, después de tener una pena de 16 años. Pero hay que ver que no podemos tener vínculos con la estructura estatal, ni que podemos estar metidos, porque ahí se convierte ya no en un abogado defensor de derechos, en el caso de que hagamos penal, sino que se convierten en abogados parte de las mafias que juegan al papel de ir y traer y llevar, sin estudiar mucho derecho penal, sino conociendo a las personas con las cuales se puede conversar para resolver la problemática de la justicia. Con Wilman Terán, que pudo abrirse una caja de Pandora sobre cómo actúa la justicia, cómo interfieren los estatus políticos, porque lo que nosotros veíamos eran personas políticas de alto poder presionando a la justicia para resolver problemas, entre comillas, políticos. Entonces ahora sí podríamos comprender qué es lo que pasa, porque las cárceles siguen tomadas del narco, por qué quieren actuar de esa manera con un populismo penal que quieren decir que van a construir nuevas condiciones para poder ahora sí no les den libertades, que los jueces les dan libertades a los delincuentes y no sé qué, si ellos son los que presionan a los jueces, porque en la cárcel los pobres. En la cárcel la gente que no tiene para pagarse una defensa decente. En la cárcel los que no tienen los amigos adentro de la judicatura. Antes de irnos, el que acaba de darse de manera reciente, no nos olvidemos de lo que se dio en el caso de las Malvinas. Un acto donde se lo podría incriminar como un aparente crimen de Estado. No se hizo mayor cosa, lo que sí se hizo un revuelo y una opinión política alrededor de un tema bastante trágico, en donde se ve el abuso de autoridad, la falta del debido proceso. Y no importa quiénes son, si vienen de este rango o vienen del otro, lo importante es hacerlo de la manera correcta y como se tiene que hacer. Pero en este caso involucran a miembros de las Fuerzas Armadas. Y el caso de las Malvinas ha terminado llegando a su fin. Pero este llega pronto. Hay muchos que están represados durante muchos años más. No sé qué acontecimiento le deja. Vamos primero por el tema del caso de las Malvinas, que es una de las cosas también que recientemente acaban de darse en el tema de dictar ya una sentencia con respecto a los incriminados. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, John. Muchas gracias a lo del momento Loja. Es importante que hablemos estos dos temas fundamentales para nuestro pueblo, no solamente para los abogados, sino para todo nuestro pueblo. El tema del caso de las Malvinas lo denunciamos aquí, en esta misma medio de comunicación, informando y peleando por la condición en un primer momento cuando una población decía son negros, son indios, son ladrones, está bien, y una posición de defensa a ultranza de un estado criminal que marca un precedente con una votación importante en la última consulta popular, donde votan sí a la militarización de nuestro pueblo y causa estos temas. Entre 33 desapariciones forzadas que Amnistía Internacional está discutiendo, el día de hoy los jueces les han dictado 34 años y 8 meses de cárcel, que es la pena que recibieron 11 de los 16 militares. Los otros 5 militares se les dio una pena atenuada por colaboración eficaz, por colaborar con la Fiscalía General del Estado, de alrededor de 30 meses. La realidad es que la cárcel solo es una parte de la reparación integral a las víctimas. La cárcel tiene que ser eficaz y común para estos señores. No pueden estar en una cárcel especializada o poder tener ciertas comodidades o lujos que tienen ciertos grupos de poder dentro de las cárceles, sino que tiene que ser cárcel común y efectiva para estos responsables de tal atroz asesinato, muerte, desaparición, acciones que violentan y rompen con la estructura natural de la democracia de nuestro pueblo, pero más allá, que ponen en mal predicamento una institución tan noble como es las Fuerzas Armadas, que la pone en condiciones de que cumplen con un entrenamiento brutal frente a lo que está pasando en nuestro pueblo, frente a una criminalidad que no se demuestra quién es más criminal, si el narcotraficante que asesina, mata, o el Fuerza Armada que asesina, mata o también encubre ciertas cosas. Por eso estoy contento
por el hecho de que hayan metido a la cárcel a estos 16 personajes, pero también que se pueda hacer una reparación integral de la víctima, no solamente con plata, con los $10,000 que se les manda a pagar a cada uno de ellos en reparación integral, sino que se repare integralmente con una política de Estado que diga nunca más estos actos de lesa humanidad, nunca más niños asesinados, torturados, nunca más que personas inocentes caigan en una supuesta guerra que no ha sido contra los narcotraficantes, porque el otro punto que vamos a tratar aquí es precisamente que el narco está metido en medio del Consejo de la Judicatura. Ahora, puntualicemos al menos el tema de la sentencia, no sé si usted la tiene en conocimiento de qué finalmente terminó pasando, cuántos fueron los implicados, hay algunos que confesaron, entonces obviamente ellos se acogen a una modalidad completamente diferente a los que en este caso han querido guardar silencio. ¿Cuántos en total se termina dando en el tema de la pena para los involucrados del caso de las Malvinas? Bien, se tiene que establecer que se realiza unas diferentes formas de investigación y tenemos que comprender que se borraron cosas de los celulares, que no se permitieron conseguir las cámaras de diferentes lugares, que actuaron con espíritu de cuerpo diferentes personas, que se lo declaró inocente al coronel que se lo había vinculado en algún momento. Entonces hay que hacer un análisis específico, John, de cómo se desarrolla la justicia en nuestro país, pero es un primer logro, un primer triunfo, un primer paso que se haya sentenciado a estas personas. Hay que ver también cómo Fiscalía actúa en las condiciones de la colaboración eficaz. La colaboración eficaz de estos 5 personajes permitió establecer y decir que estos señores cometieron estos hechos. Pero eso no quiere decir que los que colaboraron eficazmente no. Sin embargo, de 3 a 34 años hay una diferencia grande. Sin embargo, la Fiscalía utiliza la condición de colaboración eficaz que está determinado en el Código Orgánico Integral Penal, que tendría que hacer un cálculo matemático para poderte dar una opinión más certera si está bien establecido o no. Yo creo que está bien establecido, pero yo creo que se debe interpretar la sentencia no solamente con la finalidad de la pena de reestructurar la vida de estos personajes y que se puedan sanar y puedan volver a la sociedad, sino que se tenga que dar una ejemplificación de lo que no se debe hacer para que quede constancia de que esto no se puede volver a repetir. Por eso los jueces del tribunal adecuadamente plantean también que no solamente se repare económicamente, sino también que pidan disculpas y se los declare personas no gratas, no recuerdo el nombre específico, dentro de una sesión que se tiene que hacer en las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cuántas personas finalmente terminaron estando involucradas en ese sentido? No sé si lo podemos detallar con el tema de años, más o menos, doctor, para que la gente también tenga entendido, porque, bueno, la narrativa política era, bueno, ellos seguramente estuvieron haciendo un delito flagrante, tuvieron alguna cosa indebida y es por eso que los detiene. O sea, intentando minimizar que si es que ese fuera el caso, el procedimiento que los llevaron. Pero en todo esto también intentaron casi ocultar hasta el último. Prácticamente dijeron que como eran pícaros, entonces por eso ellos estaban procediendo de esa manera y después no había quien responda de lo que les había pasado o en dónde estaba. Y los hechos han terminado siendo terribles y ante la opinión pública todavía aún más devastadores. Sí, se pudo constatar la participación en forma de autores a los 11 militares que se les da a los 35 años. Y luego el tribunal ve quién es colaborador, quién es cómplice, quién es encubridor y baja las penas a los otros 5, principalmente por colaboración eficaz. Sin embargo, es importante establecer que la justicia tiene que, en este caso, convertirse en una forma de reparación, pero no solamente a las familiares de las víctimas y a las víctimas, sino también a una sociedad que ve en la guerra, en la violencia, la forma de hacer derecho penal con un populismo penal que viene complicando el desarrollo correcto de la democracia en nuestro país y viene complicando. Me parece que en estas 15 sesiones de juicio
en las que la Fiscalía General del Estado presentó pruebas para demostrar la culpabilidad de los militares en el delito, las diligencias se cumplieron un año después y es rápido en comparación a otros procesos judiciales. Es importante que se haya logrado establecer esto y que se les haya dictado esta pena, que seguramente la van a apelar, que la lucha continúa porque tendrán que ir a otras instancias, en el debido proceso tienen derecho a la defensa estos ciudadanos, pero que hoy en día les pone un momento de establecerle a las autoridades, a la Policía Nacional, al Ejército y a las autoridades administrativas también, de que no se puede jugar con la vida de los pobres del Ecuador, que no se debe criminalizar el hecho de ser pobre, que no se debe criminalizar el hecho de ser negro, indio, cholo, que debe respetarse la vida, la democracia como principal fundamento de poder construir una sociedad que avance, que crezca, que ayude a resolver la problemática de la sociedad, pero es precisamente como el gobierno lo ha hecho todo al revés, con un populismo penal donde te dicen pena de muerte, castración química, alza de penas, un populismo penal que no funciona, que no ha funcionado, con unos 4 o 5 abogados jóvenes que se creen Zaffaroni y que lo que hacen es meter billete en medio de los procesos judiciales para poder establecer la forma de sacar a sus clientes, que muchos de ellos están vinculados en el narcotráfico. Pero ¿cómo queda en este caso las Fuerzas Armadas? ¿Cómo queda en este caso las fuerzas del orden con un caso tan trágico como el que está ahora? Porque si hablamos de este tema, comparémoslo en una línea delgada con lo que tiene que ver con las protestas también. Han habido también cosas bastante feas, no al nivel del caso de las Malvinas, obviamente, pero ya un poco se genera la duda de la forma en la que se procede. Si realmente van las fuerzas del orden a intentar poner su fuerza para ordenar el territorio, o finalmente qué tipo de elementos es lo que tenemos acá. Nos deja más dudas todavía que aciertos, y esta suspicacia y estas interrogantes que se ha tenido en un inicio de que posiblemente exista abuso de autoridad, hoy se termina consolidando con este caso y con este juicio que se acaba de dar. Principalmente las Fuerzas Armadas cumplen tareas de orientación dirigidas a un espectro real, que es cuidar la soberanía de nuestro pueblo, cuidar al Ecuador entero, cuidar las fronteras. Ellos están preparados de una manera específica, sin conocimiento en criminología, en criminalística, que se supone que la policía tiene esa formación. Con estos elementos, la estructura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas queda muy golpeada, porque no solamente es este hecho de los 4 de las Malvinas, que es un punto del iceberg, lo más alto de la deshumanización, de la estupidez humana que lleva a que se cometan delitos tan graves como lo que pasó, pero que hay 33 desaparecidos más, que hay otras acusaciones de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales, pero también pudimos ver unas Fuerzas Armadas en el paro nacional que asesinaron a Efraín Fuérez, que lo mataron a tiros y que luego golpearon el cadáver. ¿Puedes creer, John, cómo puede llegar hasta el punto de deshumanización el golpear a un cadáver, pero también golpear al ser humano que está cubriendo a su amigo que había sido asesinado por tiro de bala militar en medio del paro nacional? O la expresión de la muerte de José Guamán, quien muere también con tiro militar, y que hay una represión desmedida contra el pueblo. Y ahí podríamos preguntarle al señor Lofredo, al señor Noboa, ¿cuál es la posición de su plan Fénix? ¿Qué es lo que tienen escrito en eso que nunca nos dejaron ver? Porque definitivamente fueron contra el pueblo a atacar, y ahí pudimos ver cómo cientos y miles de militares iban en caravanas hacia Imbabura, hacia Saraguro, hacia los diferentes sectores que llegaban con violencia, pero para entrar así a los grupos narcotraficantes no lo pueden hacer. Y que hoy resulta que quieren reformar la Constitución, pero que ni siquiera tienen idea de lo que quieren hacer, que ni siquiera saben para qué querían reformar la Constitución, y hoy tratan con medidas un poco alteradas querer entrar nuevamente por una Asamblea Nacional que hoy, después de hoy,
hay un problema, no es la misma asamblea antes de la consulta popular, por lo que hoy van perdiendo fuerza y definitivamente es un gobierno que no da pie con bola sobre el tema criminal. Doctor, ahora vamos hablando del otro tema, lo de recientemente, donde una persona, quien se le atribuye ser el brazo derecho del actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy, expone un tema también bastante delicado. Se dieron recientemente los audios, hoy tenía que ir a comparecer también el representante del Consejo de la Judicatura a nivel nacional, y hay otra vinculación, donde se podría presumir los nexos ligados a un vínculo con el tema del narco, o a favor de, aparentemente. Hoy, nuevamente, la justicia, o quienes administran a la justicia, se encuentran en el ojo del huracán, y con audios bastante comprometedores, y hasta una especie de presiones por parte de altos rangos, a una persona que hoy en día, pues prácticamente lo que ha hecho es mejor renunciar ante tantos temas que se han venido dando. No sé qué opinión le deja esto que recientemente, en horas de la mañana, en las redes oficiales del periodista Boscan, que no se encuentra en el Ecuador, se acaba de exponer estos audios que comprometen bastante al ámbito de la justicia. Bueno, querido John, sobre este tema, esto es un chisme abiertamente, pero antes fue un chisme cerrado dentro del Consejo de la Judicatura, porque esto se lo conoce, porque los jueces tienen miedo de contar lo que está pasando y las presiones que han tenido en medio de las presiones de los funcionarios que llegan al Consejo de la Judicatura y desde el Consejo de la Judicatura les quieren dar orden a los jueces. ¿Y qué democracia puede haber cuando no tiene independencia la justicia? ¿Qué tranquilidad podemos tener nosotros como ciudadanos comunes de que la justicia funcione y falle a favor de la verdad si tenemos funcionarios públicos de altísimo nivel que están vinculados en actos de corrupción, pero no solamente de corrupción en el sentido de que actúan de una mala manera, sino ya de temas penales, de poder ir a interferir en medio de la justicia y que pase lo que pasa con el juez Torres, que efectivamente tenía que salvar su vida. El juez Torres, que es el juez de anticorrupción, fue presionado por Gaibor, quien es director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, que hoy el pleno del Consejo, incluido Mario Godoy, piden la renuncia de Gaibor. Con estos elementos, Gaibor se presta a decirle, entre otras palabras, que tiene que tener mucho cuidado cómo va a fallar en el tema del serbio narcotraficante, quien fue ya procesado en Perú, quien ya fue procesado en Ecuador y que le dieron libertad después de 4 años, después de tener una pena de 16 años, que podríamos decir que por indubio pro reo, por el principio universal, si hay beneficio al reo se le podría dar, y que le dieron libertad después de 4 años de estar en la cárcel, y que hoy está en un proceso de 10 años de cárcel por narcotráfico, pero también por lavado de activos, donde han entrado más de 11,000 millones de dólares al Ecuador. Y que estos elementos del narcotráfico era la condición en la cual estaban tratando de salvaguardar, donde se le dice, de alguna manera, diciéndole el señor que hoy es ex director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, yo no soy penalista, por lo tanto puedo equivocarme en mis apreciaciones, dice, pero no sé si es narcotráfico o asociación ilícita o cualquier otra situación, pero presionándole al punto de que se filtra también una llamada de una autoridad donde le dice, ¿qué le digo? El director quiere conversar con usted. Y estos elementos marcan en quién es este señor Gaibor, sino una mano derecha del presidente Godoy, quien tendrá que resolver y decir, tanto en la asamblea, pero también en la justicia común, cuáles son los vínculos que tenían, ya que la esposa de Godoy es precisamente quien fue abogada de Fito, quien fue abogada de... Yo me pongo como abogado penalista. Nosotros tenemos derecho, los abogados, a defender cualquier proceso, porque toda persona tiene derecho a la defensa, inclusive los nazis, inclusive los que mataron a los 4 niños de las Malvinas. Nosotros podemos hacer las defensas de estos señores, pero hay que ver que no podemos tener vínculos con la estructura estatal, ni que podemos estar metidos, porque ahí se convierte ya no en un abogado defensor de derechos, en el caso de que hagamos penal, sino que se convierten en abogados parte de las mafias
que juegan al papel de ir y traer y llevar, sin estudiar mucho derecho penal, sino conociendo a las personas con las cuales se puede conversar para resolver la problemática de la justicia. El presidente del Consejo de la Judicatura pidió permiso, licencia, el día de hoy, y le aceptaron los miembros los vocales del Consejo de la Judicatura, y le acepta precisamente porque tiene que defenderse en la Asamblea Nacional. Tiene hasta el 5 de enero para defenderse en la Asamblea Nacional de las acusaciones que se están haciendo, y tiene todo el derecho a defenderse. Ahora podemos ver nosotros también cómo en Loja, por ejemplo, aquí se ha premiado, se ha felicitado a los funcionarios que luego terminan siendo personas que están vinculadas con el narco, personas que están vinculadas con la corrupción. Ahí podemos ver cómo a Wilman Terán se le dio un reconocimiento por parte del ex alcalde Franco Quesada, y también hace poco se reunieron y pasaron por los pasillos de la Judicatura o de la Prefectura con el señor Godoy, realzando toda la posición, mientras que los abogados que estamos en libre ejercicio sabemos que la Judicatura no cumple y que tenemos procesos de acciones constitucionales que tendrían que ser rapidísimos su desarrollo, que están demoradas más de años porque supuestamente no hay jueces o porque no le pueden dar dirección. Pero un colegio de abogados que no defiende a los abogados, un sistema judicial que no defiende el desarrollo justo de las decisiones, lleva a que hoy tengamos una justicia que está un poco vinculada, desarrollándose a favor de grupos e intereses económicos de mafias. Muy bien, doctor, yo le voy a mostrar dos imágenes porque quiero que la vea, porque es bueno poner este contexto. Pongamos la primera, por favor. Ahí ustedes pueden ver al exalcalde Franco Quesada con el señor Wilman Terán. En aquel entonces era el duro de la Judicatura, en la primera imagen. En la segunda vamos a ver en este caso a los dos Marios, Mancino y Godoy, también el prefecto, con el duro de hoy en la Judicatura. No sé si esto quizás es una foto de protocolo, cambiemos por favor ya, o es un mensaje que están queriendo dar, porque con todo respeto, ya se ve bien complicada la situación. Para el uno ya está, al menos en el tema justicia, y al otro parece que se le va a venir. Entonces las dos autoridades, el alcalde y el prefecto, prácticamente presumiendo del contacto directo que tienen con los representantes de justicia. Yo veía algunas publicaciones que decía que con la finalidad de fortalecer la justicia. Yo pregunto, ¿qué puede fortalecer el municipio de Loja y la prefectura de Loja de la justicia? ¿Qué va a hacer? ¿Que les van a dar un edificio? Solo ahí podría ser el fortalecimiento, porque ¿a qué vienen estas imágenes que obviamente ellos lo venden como protocolo, pero ellos venden como un protocolo y como un fortalecimiento? ¿En qué puede fortalecer al menos un municipio y una prefectura para que con tanta alevosía expongan incluso las fotografías? Seguramente en otro lado ya las han de haber borrado, pero en este caso nosotros por lo menos tenemos las imágenes capturadas acá. Sí, yo creo que podría ayudar más la prefectura y la alcaldía haciendo cumplir los actos que se tienen que hacer cumplir, investigando y auditando la situación que pasa dentro de esas instituciones sobre contratos y otras cosas que tienen. La justicia lo que necesita fundamentalmente es extirpar ese miembro dañado, sucio, contaminado del narcotráfico, que lo vimos en la primera foto con Wilman Terán, que pudo abrirse una caja de Pandora sobre cómo actúa la justicia, cómo interfieren los estatus políticos, porque lo que nosotros veíamos eran personas políticas de alto poder presionando a la justicia para resolver problemas, entre comillas, políticos. Pero ahora vemos políticos funcionando para que pueda funcionar el narco, para que pueda tener libertades. Ahora no es complicado poder entender cómo salió caminando Fede desde la cárcel, si los abogados de Fede son los que están en la judicatura. Entonces ahora sí podríamos comprender qué es lo que pasa, porque las cárceles siguen tomadas del narco, por qué quieren actuar de esa manera con un populismo penal que quieren decir que van a construir nuevas condiciones para poder ahora sí no les den libertades, que los jueces les dan libertades a los delincuentes y no sé qué, si ellos son los que presionan a los jueces para que les den las libertades. Entonces pongámonos a pensar, quieren reformar algo que sí sirve, sino que no se aplica, para poner penas más fuertes, para que ellos mismos pidan luego que se les dé las libertades, porque en la cárcel los pobres,
En la cárcel, la gente que no tiene para pagarse una defensa decente. En la cárcel, los que no tienen los amigos adentro de la judicatura. Pero no en la cárcel los responsables de la problemática económica de nuestro pueblo, del narcotráfico, de los asesinatos y de las muertes. Entonces vemos solo en nuestro país cómo no puede convertirse en una noticia mundial que le hayan puesto una bomba al juez Serrano. Y que hoy, al juez Torres, y que hoy es el juez que también tenía que resolver la situación de Aquiles Álvarez, porque es el mismo juez del tribunal que tenía que resolver la situación. Entonces, no solamente que le adelantan la audiencia que tenía hasta el 5 de enero para el 24 de diciembre, veamos qué va a pasar con esto, pero se ve que ahí sí hay apuro en una sociedad donde los juicios se demoran años. Muy bien. Doctor, déjale con su mensaje final, un tema bastante controversial, nos faltaría tiempo, pero bueno, aquí hemos hecho al menos en la medida de lo posible una explicación y un análisis a través suyo. Su mensaje final y pues nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias. Finalmente queda en la conciencia de nuestro pueblo poder ir discerniendo todas estas condiciones que se van presentando para poder ver cómo se vota también. Es parte de nuestro pueblo la necesidad de reflexionar cómo debemos votar, a quién debemos votar, cómo tenemos que preparar los elementos, porque no podemos ser testigos y admirarnos todo el tiempo de lo que está pasando, viendo las cosas desde las redes sociales, desde la televisión, viendo las condiciones desde nuestro sofá, sino que tenemos la necesidad de leer, de estudiar, de aportar y de ayudar a construir una sociedad diferente que se tiene que construir solo cuando logremos erradicar la corrupción, el narcotráfico, de la política, de las instituciones, y que las cárceles sirvan para lo que están hechas, precisamente para rehabilitar y que se cumpla la finalidad de la pena.